hay ninguna duda que la propuesta del gobierno nacional se llama déficit cero a un costo altísimo, social, laboral, económico. Si todos aquellos que comprenden y entienden el diseño y la ejecución del mismo van a tratar de repeler ese ataque. Pero como antes de mi ley, desde este lugar que es Desalambrar TV y el portal de noticias y las redes sociales que hacen a nuestro medio, hablamos insistentemente todos los meses durante 4 años que se desplegaba un ajuste, yo no necesito que nadie me legitime a mí para hablar de lo que ya venía expresando. Si quieren una traducción muy simple, si antes de mi ley había un ajuste, ahora con mi ley será mayor el ajuste hacia los trabajadores y trabajadoras municipales que fueron reconocidos en la apertura de sesiones ordinarias por la intendenta Mariel Fernández, diciendo ellos son muy importantes para lo que es nuestro trabajo, nuestro modelo y nuestro diseño local. Bueno, voy a hablar con Raúl El Mosca Soria porque no pretendo en esta charla añadir mayor claridad sobre los posicionamientos que van tomando las dirigencias oficiales de los gremios, participando de la multisectorial. No todos, ATE lo está haciendo a través de Walter Cravero, sino porque me interesa saber qué hace la oposición a la conducción de Cravero, sacando el nombre y conociendo la impronta que ellos le quieren dar y cómo llegan al pueblo trabajador municipal que está sometido por los ajustes anteriores y por este. ¿Qué están haciendo para no alimentar grietas o subgrietas que solo ayudan históricamente a las patronales y más en este momento? Así que muchas gracias, Raúl, por aceptar la charla. Contame. Bueno, básicamente, primero el análisis es claro, lo hemos hablado en muchas notas anteriores. El ajuste existe, es una decisión política del Ejecutivo local que ha priorizado la obra pública, que ha priorizado mostrar un gobierno de cara a la gente con la herramienta del trabajador y la trabajadora municipal, pero que en el transcurso de esta primera gestión claramente ha generado un ajuste feroz. Que obviamente ante un gobierno neoliberal este ajuste se siente mucho más, a punto tal de que ya nuestros compañeros y compañeras, también lo hemos dicho en notas anteriores, no llegan al 15. Se está notando una pobreza absoluta en los y las trabajadoras municipales. Con lo cual, digo, está muy bien que nos reconozca la intendenta como la herramienta fundamental, quienes llevamos las políticas adelante, las políticas que define el Ejecutivo, pero claramente no se vio en su primer mandato, y menos en esta última paritaria, no se vio un gesto de decir, entiendo la situación que pasan y atraviesan los trabajadores y actúo en consecuencia. Digamos, claramente eso no sucedió, acompañado también por las dirigencias de los sindicatos. Creo que se materializa con mayor profundidad la política de Mariel Fernández diciendo que los gremios no son representativos. Tal cual. Tal cual. Lo hemos hablado, sí, la crisis de representación. Ahora se da esto y te diría que la posición de ATE, más allá de los nombres, de participar en la multisectorial para enfrentar el ajuste de mi ley, hasta es lógica. El tema es que se cinde el ajuste nacional de lo que venía ocurriendo acá y lo que está sucediendo ahora en continuado. Claro. Pequeño dato nada más, ¿no? Sí, es lógica, pero digo, ¿qué acciones llevan adelante? ¿Qué acción lleva esta multisectorial? ¿La acción concreta es controlar precios? ¿Con eso nos alcanza? No, bueno, no. Pero digo, ¿no? Me parece que está haciendo músculo político hasta que se arme alguna fórmula que tenga mayor peso para enfrentar al gobierno de Milei. Si vos me preguntás a mí. Ahora en la traducción diaria, también la traducción diaria, que es la nota que estoy haciendo contigo, los trabajadores municipales, hombres y mujeres, son pobres o indigentes. Tal cual, tal cual. Sí. Ante esa la pregunta sería, ¿qué hace el gremio para sus afiliados que son pobres e indigentes? Bueno, por ahora claramente no estaría llevando ninguna política que lo sustente, digamos. Es más, te digo, vuelvo a esto, ¿qué herramienta genera la multisectorial? ¿Está haciendo cuerpo? Bien. Es una opinión mía, te digo. Bueno, digo, ¿y contra qué lucha? ¿Contra qué acciones ha llevado adelante? Porque la multisectorial, disculpame, pero yo no la veo en la calle.
Por ejemplo, digamos, tenemos despidos en el ámbito nacional, tenemos despidos en el ámbito provincial también, porque digo, obviamente ese ajuste llega, digo, y hay no renovación de contratos en torno a monotributistas y demás. Digo, ajusta, obviamente con otra mirada, pero también llega el ajuste a provincia y en el ámbito local también. Digo, hace poco estuvimos con una compañera, Norma Yesa, que fue despedida, digamos, y tiene una familia a cargo. ¿Y por qué fue despedida? Fue despedida, en principio no hubo un informe, le han sumado faltas, digamos, pero aparte con un condimento. Ella ingresó por el fallecimiento de su marido. Digo, y la podés convocar si querés, digo, yo te facilito el teléfono. Sí. Hemos intentado que vuelvan, digo, y acá también, digo, plantear esto. ¿Quién es el enemigo para el Ejecutivo? Claramente tiene que ser Milei, no los trabajadores. En este contexto, que haya despidos o no renovaciones de contrato de trabajadores municipales, es condenarlos a la pobreza y al hambre, bueno, tal vez automática. Ustedes como oposición de ATE, sea ese el trabajo. Tal cual, lo estamos haciendo. Claro, visibilizar que Norma y otras personas fueron despedidas por esto. Y lo muestran. Tal cual. Ahora, ¿no? Digo... Que no es una denuncia, no. Es una definición de qué es lo que se hace. Tal cual, ¿no? Tal cual. Esta es la política. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, yo diría que durante 4 años los trabajadores municipales, hombres y mujeres, la familia municipal perdió casi el 150% de su poder adquisitivo, sí, antes de la llegada de Milei. Y eso lo puedo acreditar porque miro la inflación y las actas paritarias, que nunca tuvieron el año pasado ninguna acta, aun cuando se decía eso, disconformidad. Esa palabra no estaba. En las actas no estaba. Pero a ver, que no es menor porque eso se anunciaba. Sí. Y la palabra tiene importancia, Soria. Sí, tiene importancia, pero... la acción también, porque la palabra validada en la acción tiene más importancia. Yo creo que vos podés firmar una paritaria y poner que no estás de acuerdo con ese aumento, que estás firmás en disconformidad, pero la firmás igual y cerrás esa paritaria de todas formas. Ahora, la firma debe estar acompañada de otra cosa, que es un plan de lucha, una acción, generar algo para decir, bueno, no solamente firmó en disconformidad, pues si no es un acto administrativo nada más, digamos. Ahora, ¿tienen los gremios hoy la posibilidad de convocar a trabajadores y trabajadoras municipales a una acción gremial? Bueno, me parece que en principio lo primero que hay es, no hay una decisión política de hacerlo. No, hay una decisión de las centrales gremiales de combatir a Milei, el ajuste de Milei, el modelo neoliberal de Milei, no el local, porque la multisectorial está compuesta por estructuras del gobierno. Tal cual, tal cual. Y de hecho, entonces, la iniciativa surge de Axel Kicillof. De hecho, sí, digamos, entonces, ahora, nosotros lo que creemos es que tenemos que apoyarnos en las bases, básicamente, porque claramente las dirigencias están mirando otra cosa, otra película. No, eligieron otro camino, bueno, más que mirar otra película, eligieron una opción. Bien, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos no solamente tratando de organizar, como siempre, a la clase trabajadora en los sectores, sino también, como parte de nuestra política, inclusive ya saliendo y participando activamente en las asambleas de autoconvocados, de vecinos autoconvocados, porque entendemos que el cuerpo o ese músculo no es sumando sellos, sino sumando compañeros y compañeras que entiendan que la necesidad hoy los lleva a luchar por un enemigo común. ¿Cuál es el enemigo en común? El gobierno de Milei. Pero también tenemos que remarcar, como lo hicimos en 2019, digo 2019 recordemos, teníamos al macrismo por un lado y por otro lado a Walter Festa acá en Moreno, que también ajustaba, era un desastre el gobierno, pagaba en 4 veces, etcétera. Y marcamos en ese momento el camino que había que luchar contra el macrismo y lo hicimos de esa forma a nivel nacional, provincial y acá en el ámbito local lo hicimos también. No, bueno, fueron muy combativos en la gestión de Festa. Tal cual. Cuando ustedes quisieron hacer algo, no te diría parecido, a distancia, la policía los reprimió. Tal cual. En el gobierno de Mariel Fernández hubo una causa que te hicieron a vos. Sí, tal cual. Por dañar
el inmueble público. Tal cual. Bueno, entonces digo... por eso, lo combativo a un gobierno peronista como el de Festa, kirchnerista, existió. Yo tengo presente cuando tiraron la basura en la puerta de la municipalidad. Porque tengo presente cuando se hacían bloqueos en planta baja para que no paguen los contribuyentes. Desde el inicio, Mariel Fernández blindó el edificio municipal de policía. ¿No? Fue una decisión. Una decisión política. Y cuando ustedes fueron un poquito más allá, que fue en el año 2022, creo que fue, o 2023. 23 me parece. ¿23? Sí. Bueno, después dijeron que ustedes habían orquestado eso y que nada de lo que ocurrió había ocurrido. Eso pasó en un gobierno también popular. También se dijo que cuando hablábamos de que había trabajadores bajo la línea de pobreza y de la indigencia, no era así. Sí. Bueno, yo hoy la verdad que, insisto, con lo mismo que decíamos en ese momento, bueno, veamos los números. Veamos los números de los salarios de los compañeros. Bueno, el otro día en recorrida encontré un enfermero que gana 98.000 pesos. ¿Me podés decir qué puede hacer ese enfermero, ese profesional? Se acerca a un potencial trabajo congelado. ¿Me explico? Por entonces, claramente la situación hoy de los trabajadores municipales es paupérrima. Ahora, ¿cómo organizamos a los compañeros? Bueno, estamos en ese proceso. En estas condiciones que describís, más que organización, te diría es convocar, y debería, en condiciones más o menos normales, haber una expresión en la calle de las bases. Sin embargo, la pregunta que te hago es otro elemento constitutivo de la gestión local, es la persecución. Tal cual. Tal cual. Entonces, ¿por qué no me contás cómo funciona la persecución? Porque vos recién me acabas de decir en la nota que Norma, ¿no?, fue despedida, por lo que me decís vos, por faltas, inasistencias reiteradas. En este contexto, bueno, ¿por qué no me hablas de cómo funciona la persecución? Existiendo un convenio colectivo y una ley, ¿eh? Sí, bueno, porque el convenio colectivo, por ejemplo, a ver, uno de los métodos que están utilizando mucho es, ante una falta o ante lo que ellos entienden como una falta, lo primero que generan es el castigo, la suspensión, sin tomar los pasos que corresponde y que dice el convenio colectivo. Apercibimiento, llamado de atención, tiene que haber esto antes de pasar a un sumario, inclusive un presumario, antes de definir ya una suspensión, un correr a un compañero de un sector, digamos. Y claramente, aquellos que hablan de convenio colectivo y de derechos son los primeros que son corridos. Pero acá también tenemos un condimento. Y acá digo, me hago cargo de lo que voy a plantear. Con el aval, antes siempre decíamos, aquellos compañeros que quieren ser defendidos pueden acercarse a ATE. Y ATE los va a defender, afiliados o no. Bueno, hoy lo que está sucediendo y lo que nosotros observamos es que hay compañeros afiliados que no solo, sino llama a la Norma y pregúntaselo, porque una de las cosas que le plantearon a Norma fue, ay no, vos estás desafiliada hace 2 meses. Digo, ¿no? Entonces, también hay complicidad de parte de esta conducción en torno a no defender a los trabajadores, digamos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es claro, nosotros tenemos que organizar a las bases independientemente de la decisión de la conducción local, y quiero aclararlo, local, porque claramente Rodiaguer a nivel nacional tiene otra mirada, inclusive planteando que aquellos dirigentes que escuchan, que no pueden escuchar al patrón y a los trabajadores, o escuchan al patrón o escuchan a los trabajadores, digamos. Bueno, en Moreno eso no se hace. Claramente no es esa la práctica de la seccional Moreno. Fíjate que Aguiar a nivel nacional, aún cuando en enero le dan una recomposición que lo toma, pero dice, vamos a discutir el mes que viene. Tal cual. Y pasó que al mes siguiente, febrero, la recomposición era magra y fueron un paro. Tal cual. Porque además hay un posicionamiento político. A ver, hay coherencia en lo que está diciendo Aguiar. ¿Cuándo fue el último paro de la seccional Moreno? No, decime vos, porque yo no recuerdo. El año pasado, con lo que estás planteando, donde existió esa denuncia. Todavía la comisión directiva era otra, claramente, ¿no? Digo, esta comisión directiva no va a generar absolutamente nada porque es parte
un apéndice del Ejecutivo prácticamente, digamos. Y está bien, es su decisión. Nosotros decidimos seguir defendiendo los intereses de los trabajadores. Nosotros decidimos seguir organizándonos, organizando a los compañeros y estamos dispuestos a dar la pelea que haya que dar. De hecho, también generamos propuestas, digamos, donde el gobierno de Milei quita los subsidios al transporte y eso afecta directamente a los trabajadores. Nosotros y otras organizaciones dentro de ATE estamos planteando, en principio dijimos, tiene que haber un boleto municipal, pero después nos dimos cuenta que los compañeros y compañeras del hospital también iban a hacer una presentación en torno a eso y que de repente en el UPA también sucedía y así sucesivamente. Bueno, ahí está la marrón en la UPA, no digo acá, claro, no, pero digo, entonces, tiene que ver con eso también. Claro, entonces digo, claro, ¿por qué no unificar un criterio en ese sentido y decir, bueno, hagamos o pidamos proyecto un ordenanza, proyecto de ordenanza, no de controlar precios, sino que sea efectivo para que se aliviane el bolsillo del trabajador y presentar un proyecto para que podamos tener un boleto gratuito de estatales, digamos. Las empresas no pierden nunca. Claramente no pierden nunca, mientras que los trabajadores, que somos quienes generamos el servicio del Estado, estamos perdiendo día a día, cada vez más. ¿Qué va a pasar cuando suba el gas, la luz? Digo, ahora retrasaron un poco esa suba. Ahora se volvieron gradualistas, sí. Bueno, sí. Pero digo, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo podemos recibir en abril, cuando sea nuevamente la paritaria, un 10%, un 15%? ¿Alcanza con eso? Claramente no va a servir para nada. A ver, la recomposición que otorgó el gobierno de Mariel Fernández no cubre la inflación de enero y febrero. Por eso yo arranqué la nota diciendo que esto hay que poner en el contexto adecuado, que en los primeros 4 años, primer mandato de Mariel Fernández, ustedes perdieron 150%. La última pregunta que te hago es la siguiente, que te pregunté recién, ¿no? ¿Cómo funciona lo que algunos definen como apriete o persecución? Bueno, si convocan un paro, ¿se les va a descontar el día de paro a los quienes concurran ahí? No debería. Y hay un antecedente. Provincia de Buenos Aires, cuando convocó la multicolor el año pasado, se le descontó. Sí. El gobierno de Kicillof no reconoció esa convocatoria y dijo, le descuento. Bueno, yo traigo ese ejemplo para preguntarte si en lo local, el jueves que ustedes convocan una olla, una radio abierta en la puerta de la municipalidad con paro, no sé si va a ser así, solo pueden ir los delegados que por ahora no los pueden tocar. Dos cosas hay. Delegados y delegadas, ¿no? Dos cosas hay. Dale. En principio, nosotros no tenemos la posibilidad de llamar un paro. Lo tiene que hacer la conducción. No, y lo podés hacer, está bien, yo lo tomo eso porque es cierto. Legalmente no lo podemos hacer, digamos, no tenemos una firma que pueda avalar esto. Va a ser del activo, va a ser aquellos compañeros y compañeras que puedan... o pueden hacer una manifestación en horario que no sea laborable. Sí, también. Sí. Ahora, en principio eso, y en segundo punto sería que desde la conducción de ATE ya han hablado con el Ejecutivo, donde le han planteado que el 13 de diciembre de 2023 ha finalizado nuestro mandato, con lo cual ya no somos delegados y delegadas electos, con lo cual generan una acefalía en la junta interna, es decir, no hay junta interna y no hay delegados de sector. ¿Por qué? Bueno, habría que preguntárselo a Cravero y a Eduardo Silva. Digo, ¿no? Explícalo vos, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque claramente hay una ¿Cuándo hay elecciones de delegados? No sabemos tampoco, con lo cual hay una decisión desleal en torno a cómo manejarse con las oposiciones. Pero ni siquiera ese es el problema. El problema clave es acá que el Ejecutivo hoy nos desconoce. Me desconoce como delegado general, desconoce a los delegados de sector, por ende no nos recibe, no nos atiende en algunos sectores las problemáticas que deberíamos de llevar. Perdóname. Yo sé que esto le puede importar a los afiliados y afiliadas, a mí no. Me parece que es algo más que eso. Tiene que ver con la representación, que es un tema central, y la democracia en los gremios. Tal cual. Entonces, ¿vos cuándo fuiste elegido como delegado? Hace 2 años atrás, es decir... ¿Por el mandato de cuánto es? De 2 años. Bueno, ¿cuándo vencía ese mandato? Vence y automáticamente venció el 13 de diciembre,
pero 10 días antes, según lo que dice la 23.551, de finalizar el mandato debieron haber llamado a elecciones. No hicieron el llamado, a hoy no hay llamado, con lo cual ahí hay un gris. Digo, ¿no? Claro. Ahí hay un gris enorme. Ahora, nosotros vamos a hacer una presentación exigiendo la elección de junta interna y de delegados de sector, porque claramente la representatividad de los trabajadores no está en el edificio de ATE, en Piovano. La representación de los trabajadores debería estar en los sectores, y hoy, amén del acuerdo con el Ejecutivo, no hay representación en esos sectores. Entonces digo, es gravísimo que los compañeros y compañeras no puedan acercarse a sus delegados y sus delegados representarlos. Pero a eso sumale que si vas a Piovano, depende. Si estás muy reconocido con la oposición, es muy probable que te digan si sí o no podemos atender tu tema. Vuelvo a insistir, comunícate con Norma Yesa. Ella va a poder explicar claramente la situación que vivió en Piovano y la situación de su despido. Raúl, gracias, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación y bueno, invitamos a todos los compañeros y compañeras, no sé cuándo va a salir, el día jueves a la actividad de la radio abierta y las acciones que vamos a llevar adelante.